Evangelio del día viernes 17 de octubre de 2025. Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos». Palabra del Señor. Muy buenos días. Para cerrar esta semana con broche de oro, nada mejor que el Evangelio que el día de hoy. Porque si hemos estado hablando de ese tipo de ejercicios espirituales que nos deben de ayudar a crecer en nuestra relación con Dios, a nutrirnos, a ser cada vez más fuertes en nuestra identidad, el Evangelio del día de hoy como que culmina todo con un principio que a veces pasa desapercibido y que está siempre con nosotros. Si no estamos conscientes de él, parece que poco a poco se puede convertir en nuestro peor enemigo. Y no estoy hablando de alguien que esté afuera, sino pareciese que nuestro peor enemigo pudiera ser uno mismo si no está consciente de cómo está viviendo. Sin más preámbulo, escuchemos el Evangelio y presta atención en cuál es ese enemigo que puede llevarte a la destrucción. Dicen por ahí que una vez San Miguel Arcángel estaba caminando en el cielo y se encontró al diablo que estaba llorando. Y San Miguel le dice al diablo: ¿por qué lloras? Y el diablo dice: pues es que todo mundo allá me está culpando de sus desgracias y yo ni siquiera he hecho nada. Y a veces así es. Le echamos toda la culpa al diablo, que se nos olvida que tenemos 3 enemigos. La cultura, Satanás. La cultura que está en contra de Dios, este mundo y sus seducciones, y también la carne, la concupiscencia, nuestras malas inclinaciones que si no las controlamos nos van a llevar a donde ellas quieran y entonces nos va a llevar a la perdición. Así que estemos conscientes de estos 3 enemigos, porque el día de hoy el Evangelio nos habla claramente de uno que muy seguido pasa desapercibido. Escucha lo que dice. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja, en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que,
Después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se los repito, a Él sí que tienen que temerle. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. No teman. El miedo, el temor, ese es un enemigo. En otros videos ya he hablado sobre las diferencias de temores, ¿no? Aquel temor que te hace poner en movimiento, el temor de supervivencia, el temor que te hace brincar cuando ves un alacrán o una víbora de cascabel. Pero hay otro temor, que es el que el Evangelio nos está hablando. El temor que te paraliza, el temor que te angustia, el temor que te quita el sueño, el temor que te enferma. Y a veces nos acostumbramos a vivir así, en el temor, en la angustia. Y es que el día de hoy pareciese que los estudiantes tienen miedo del futuro porque es tan inseguro. Los que tienen trabajo tienen miedo de perder el trabajo porque la economía y la situación política se ve tan insegura. Los que son novios tienen miedo a casarse porque no saben si vayan a lograrlo o no vayan a lograr, si sea una buena decisión o no. Los casados tienen incluso miedo de tener hijos o de la fidelidad, de que me estará engañando, no me estará engañando, me será fiel. O sea, pareciese que estamos entrando en un mundo de miedo, donde el miedo es lo que prevalece. El miedo a la paz, a que haya una guerra, a que asalten mi casa, a que me roben. El miedo a la salud, a un virus, a una enfermedad. Incluso las grandes compañías, ellas logran controlar también esa sensación de miedo, porque el miedo, de una u otra forma, cuando tú tienes miedo, es cuando tu voluntad está más quebrantable. Cuando tú tienes miedo, es cuando no sabes perfectamente tomar decisiones, porque el miedo hace que no pienses bien. Pero el Evangelio nos habla incluso de otro miedo, que está mucho más a la raíz del corazón, y que a veces no nos damos cuenta, porque ciertamente una vez que identificamos el miedo, tengo miedo al trabajo, tengo miedo a no tener dinero para pagar la renta, tengo miedo a la enfermedad. Una vez que ya lo identificas, de una u otra forma puedes empezar a domarlo, como aquel perro rabioso que ya donde sabes, cuando escuchas el ladrido del perro no sabes ni a dónde brincar, pero cuando ya lo sabes dónde está, entonces ya puedes marcar distancia y puedes empezar a controlar ese miedo. Pero el miedo del que nos habla el Evangelio es el miedo de la hipocresía. Es el miedo de la doble vida. Y ese miedo carcome desde el interior y es capaz de destruir toda la vida. El día de hoy, y la iglesia, y los sacerdotes, y todos nosotros, estamos viviendo en una cultura de mucha apariencia, en una cultura de filtros, en una cultura donde todo se arregla con Photoshop, en una cultura donde no importa lo que haya allá afuera de la cámara y yo puedo tener todo un desorden ahí. Pero mientras no salga en la cámara todo está bien. Y no, esa cultura va destruyendo cuando tenemos esa doble vida, cuando somos hipócritas. Cuando hago algo en mi vida privada, pero por fuera yo trato de aparentar otra persona. O cuando yo aparento que soy santo, cuando en realidad no lo soy. No soy perfecto. Esa hipocresía de los fariseos. Por eso Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos y habla de la hipocresía. Y ese ejemplo de la levadura habría que analizarlo detenidamente. Porque la levadura, con tantita levadura que tú pongas a la masa, eso poquito va a fermentar toda la masa. Con tantito doblez que tú metas en tu corazón, con tantita hipocresía que tú metas en tu corazón, después va a fermentar y echar a perder toda tu vida. Aquellos que empezaron a creerse que eran buenos, que eran muy espirituales. No, es que no se trata de vivir de apariencias.
La verdadera espiritualidad es simplemente ser genuino con uno mismo y que todo yo, con todo mi cuerpo, con todos mis defectos, empiece a caminar. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de recordar es de que tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza frágil, una naturaleza con tentaciones, con concupiscencia, que eso nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Yo no puedo ignorar que soy frágil, no debo de ignorar que tengo tentaciones, no debo de esconder que soy humano y que soy imperfecto. Perfecto solamente Dios. Pero en el momento que, como los fariseos, tratamos de aparentar que somos perfectos, en ese momento es cuando empezamos a vivir este miedo de que un día todo va a salir a la luz. Y es que, hermano, un día todo va a salir a la luz. ¿Cómo poder quitarme este miedo de la hipocresía? ¿Cómo poder quitarme la hipocresía desde la raíz? ¿Cómo poder quitarme el miedo, todos los demás miedos? Con otro miedo, que es mucho más fuerte, más claro, y el único miedo que es bueno: el temor a Dios. Y es que tenerle miedo a Dios nos libera de todo miedo. Alguien pudiera decir, ¡qué contradicción! Tenerle miedo a Dios me da seguridad, porque no es un miedo de que le tenga miedo a su presencia, sino de que tenga temor de Dios, de ofenderle, que sea una persona a quien que yo esté consciente que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y es Él el que todo lo ve mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Es a Él a quien tengo que mostrarle tal cual como yo soy, porque Él es el que tiene la última palabra sobre mí. ¿Cuántos youtubers, por ejemplo, o personas de Instagram no presumían tener una vida tal cual y ya después se descubrió que no llevaban la vida que era? La vida real no tiene filtros. La vida real no tiene maquillaje. La vida real no tiene barreras de pantalla. Por eso, el tener miedo a Dios es tener miedo a ofenderle, es tener miedo a no caminar con Él. Por eso dice, téngale más miedo a aquel que, pudiendo matarte, puede incluso mandarte al infierno. Ese es Dios. El diablo ni siquiera te puede mandar al infierno. Esa es una decisión que nosotros tomamos por vivir en la hipocresía. Así que en esta semana de reflexiones espirituales, yo creo que en este momento es, ¿qué tan consciente soy de la presencia de Dios en mi vida y de cómo estoy viviendo el día de hoy? Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, las dos cosas que más dañan la vida espiritual y la vida completa de nosotros, una es ser cínicos, que yo peco y que no me importe. No, hay que dejar el pecado. Pero la otra es la hipocresía, el presumir que soy bueno y soy perfecto cuando no lo soy. Los dos extremos. El soy pecador y así soy, pues ni modo, quien me quiera que me acepte como soy. No, tienes que cambiar. Pero también está el otro extremo que es gravísimo, el engañarte a ti mismo, aparentando que eres perfecto, cuando de antemano sabemos que nadie es perfecto. En el centro está la verdad. En el centro está el temor a Dios. No le tengas miedo a la renta, no le tengas miedo al futuro, a la enfermedad, a los virus. No le tengas miedo a nada de eso. Más bien camina en el temor a Dios y verás como todo se va a iluminar en tu camino. Y no tendrás necesidad de estar usando filtros en tu vida que ni siquiera los existen. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no llegue a salir a la luz tarde que temprano. En tal caso, ahí, en el secreto de tu corazón, ten una relación con Dios para que tarde que temprano esa relación profunda que tú tengas con Dios sea la que salga. Y entonces
tú vivirás en la luz y en el amor de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que busca tener una comunión con cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí una vez que un misionero, ¿verdad?, que había llegado a una isla donde había unos nativos, llegó en un helicóptero, en una avioneta. Llegó ahí y estaba con ellos. Y ya creciendo en amistad, invitó a algunos de los nativos a que se subieran a este pequeño avioneta, para llevarlos por encima de la isla y que ellos pudieran ver. Y el misionero los estaba viendo y veía que no se sorprendían, y cuando se bajan de la avioneta, el misionero les dice: oigan, pero ¿no es sorprendente que podemos llegar y volar sobre los árboles? ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología humana? Y aquellos nativos le dijeron: pues los insectos también vuelan, y ellos además sí son felices. A veces nosotros así estamos. Nos sorprendemos y crece tanto la tecnología que más bien nos vamos llenando de tantas apariencias, queriendo presumir a los demás, cuando se nos olvida nuestro corazón. En las culturas más civilizadas, en las grandes ciudades, las personas se cierran con candados y con alarmas, cuando en los pueblos y en los pueblos nativos la gente sencillamente dormía con la puerta abierta. Cuando no se tiene nada que ocultar, no tienes por qué tener candados. Pero cuando empiezas a tener doble vida, es cuando empiezas a tener muchos candados y poner restricciones, porque tienes miedo de que la gente se salga de los parámetros que piensan de ti. Hoy el Evangelio nos invita a que sea Jesús quien entre a nuestro corazón, a nuestra casa, y deja que sea Él quien, quitando los miedos, quite los candados y puedas tú caminar en la libertad. Que tengas un excelente día.